Tres. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Hoy tengo el gusto de presentar al grupo número 2 con el tema de la nueva retórica de Chaim Perelman. Este grupo está integrado por el compañero César Augusto Sacra Max, clave número 7, la compañera Evelyn Amelia Morales García, clave número 6, y también la compañera Brenda Lourdes de León Galvez, la cual ya no seguirá en el grupo, y mi persona, Osvaldo Max Q, con clave 8. Muy bien. La nueva retórica de Peleman está compuesta de la siguiente forma. Eh, lo que propone es estudiar nuevas técnicas discursivas tendientes a provocar la adhesión de un auditorio. Entre sus objetivos está rehabilitar la retórica clásica aristotélica, proponer una vía de racionalidad práctica sin caer en dogmatismos y escepticismos. También defiende el pluralismo ético y político como valor de lo fundamental en la sociedad. La otra compañera. Muy bien, la nueva retórica está compuesta también de los siguientes elementos: un orador, un discurso y un auditorio. El orador es la persona cuyo papel principal activo es el protagónico, que busca ejercer influencia en el auditorio por medio del discurso. Y el discurso está compuesto por argumentos por medio del cual se pretende la adhesión del auditorio, y este discurso depende del tipo de auditorio. El auditorio es el conjunto de sujetos pasivos, no hablan, no determinan el orden del discurso, la calidad, la extensión y el contenido. También presta consenso, es juez y sancionador. Muy bien, el auditorio está también dividido en lo universal y particular. El universal es el ideal, según Perelman. Su propósito es convencer a todo este ente racional. El particular, o sea, el concreto, su propósito es persuadir, es decir, lograr la adhesión a la tesis que versa sobre la verdad entendible como lo verosímil, razonable, preferible, probable y plausible, que es la retórica. Únicamente, compañeros, y dejo a los demás compañeros para que puedan argumentar. Muchas gracias. Seguidamente le vamos a dar el tiempo a la fiscal del Ministerio Público para que presente sus argumentos en esta primera declaración de auto de procesamiento de homicidio. Señora fiscal, tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad traigo de manera muy concreta pues este discurso para presentar de manera concreta la intimación de los hechos. Creo que ustedes ya conocen el delito por el cual se encuentra esta persona. Conocen los medios de prueba que ofrecidos hasta el momento por el Ministerio Público, y pues posterior a la presentación de estos medios de prueba, esta fiscalía, y en apego al lema que embiste a esta entidad que promueve justicia eficaz para todos y todas, se ha realizado una calificación jurídica de los hechos cometidos por el sindicado, el señor Juan Prieto Calvo, y solicita al señor juez pueda ligarse a proceso por el delito de homicidio, según lo regulado en el artículo 123 del Código Penal, en donde toda vez que se indica que comete de homicidio quien diera muerte a alguna persona, en el entendido que no cabe duda que este hecho punible constituye homicidio y que el bien jurídico de la vida fue lesionado, con fundamento también en los artículos 82, 86, 108, 109 del Código Procesal Penal,
y en otras leyes de carácter constitucional, la Convención Americana y otros pactos en cuestión de derechos humanos, en materia de derechos humanos. Honorable juzgador, en virtud del delito cometido y dentro de las prohibiciones que se encuentran establecidas en el Código Penal, por ser este un delito que atentó contra el bien jurídico tutelado, que es la vida, porque este país es democrático y en el que la justicia no solo es imperativa, sino un derecho constitucional, aunado a esto, por tratarse de un delito de gran magnitud e impacto social, se solicita prisión preventiva, pues es necesario recalcar que en este caso puede existir peligro de fuga, debido a que se trata de un delito de homicidio. Debe garantizarse su presencia en este proceso penal, asimismo para evitar la obstaculización a la averiguación de la verdad, pues el sindicado puede amenazar a los testigos para que estos no proporcionen la información que pueda ayudar a concluir con esta investigación. Asimismo, señor juez, esta fiscalía, fundamentada en el artículo 323 del Código Procesal Penal, solicita un plazo razonable para que se pueda cumplir con los fines de la investigación. Muchísimas gracias. Seguidamente le vamos a dar la palabra a la defensa técnica del sindicado en este delito. Buenas noches, señor juez, y buenas noches a todos. Quiero iniciar mi defensa reflexionando sobre el momento oportuno en que puede una persona defender su propia vida. Y la pregunta que puedo dejarles en la mente es, ¿en qué momento la persona puede defender su propia vida? ¿Cuando está la persona muerta o cuando está con vida? Definitivamente tendría que ser la segunda opción, ya que cuando uno tiene vida, puede defender su propia vida, pero ya muerto, ya solo pueden la familia exigir justicia por la vida de uno. Pero cuando uno tiene vida, uno puede defender esa vida que tiene. En ese sentido, señor juez, hemos escuchado la presentación del ente investigador a través de su fiscal. En la presentación tipifica la acción de mi cliente como delito de homicidio, encuadrado en el artículo 123 del Código Penal. Sin embargo, señor juez, mi cliente se vio en la imperiosa necesidad de defenderse ante el ataque que sufrió por el ahora occiso, siendo mi cliente la víctima y no el victimario, como nos hace ver la Fiscalía del Ministerio Público. Y como indiqué al principio, señor juez, la persona se tiene que defender cuando está con vida, como lo haría cualquiera de nosotros. Y el Código Penal, en ese sentido, indica que cualquier persona puede utilizar la legítima defensa. Y eso lo encontramos en el artículo 24 del Código Penal, en donde establece que son causas de justificación la legítima defensa. Y cuando describe el Código Penal esa legítima defensa, dice que quien obra en defensa de su persona. Entonces mi cliente, en el momento en que se sintió amenazado, en que su vida estaba en peligro, él se defendió su propia vida y obró en defensa propia. Pero sigue diciendo el artículo 24 del Código Penal, dice que siempre que concurran las siguientes circunstancias, que haya una agresión ilegítima y efectivamente mi cliente sufre una agresión ilegítima de parte del ahora occiso. Por lo tanto, mi cliente se tenía que defender y tuvo una necesidad racional del medio empleado para impedir
o repeler el ataque que estaba sufriendo. Y por eso él hace uso de la legítima defensa. También dice que tiene que concurrir la siguiente circunstancia: la falta de provocación suficiente. En ese sentido, por parte del defensor, dice, en ese sentido, por parte de mi cliente. Mi cliente no llegó para provocar a la persona ahora occisa, sino él llegó a ese lugar, pero el ahora occiso agredió ilegítimamente a mi cliente. Y en ese sentido, mi cliente tuvo que hacer uso, tuvo que defender su vida. Y como indiqué al principio, la persona solo puede defenderse cuando tiene vida. Cuando está muerto, solo pueden exigir justicia a la familia y el Estado también solo puede aplicar justicia. En ese sentido, mi cliente se defendió legítimamente. También dice el artículo 24 de nuestro Código Penal, indica que hay un estado de necesidad. Y cuando describe que haya un estado de necesidad, dice quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse. Y mi cliente tenía la necesidad de salvar su propia vida ante la agresión que estaba sufriendo. Y no fue causado por él voluntariamente, sino que se defendió como se defendería cualquiera de nosotros que estamos aquí. También dice que deben de concurrir las condiciones para que haya un estado de necesidad. ¿Cuáles son esas condiciones siguientes? Que haya una realidad del mal que se trata de evitar. Si mi cliente no se defiende, él sería el occiso en este momento. Entonces hay un mal que trató de evitar, que es perder su propia vida. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo, definitivamente, porque el ahora occiso no estaba abrazando a mi cliente o no quería abrazar a mi cliente para saludarlo, sino le estaba agrediendo. Dice que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Definitivamente no había otro medio. El ahora occiso se vino sobre mi cliente y mi cliente se tuvo que defender. Hubo un estado de necesidad para salvar su propia vida. En ese sentido, señor juez, mi cliente actuó en legítima defensa, defendió su propia vida. Hubo un estado de necesidad. Entonces, hizo uso de esa legítima defensa que el mismo Código Penal le otorga, puesto que estaba en peligro su propia vida. Y en ese momento actuó como actuaría cualquiera de nosotros, defendiendo su propia vida. Por lo tanto, señor juez, le solicito que ordene la libertad de mi cliente de manera inmediata, por cuanto él actuó en legítima defensa y no como nos hace ver la Fiscalía del Ministerio Público. Él defendió su propia vida. Muchas gracias, señor juez.